Buenos días, queridos amigos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde tú te encuentres. Te invitamos a que la pases con Jesús. Durante estos tiempos de pandemia ha habido tiempos de aislamiento social, de encierros y todo lo demás. Hay que seguir manteniendo el cuidado que se requiere, sobre todo ahora en esta época decembrina, donde mucha gente se vuelca a las visitas, a los centros comerciales, a los diferentes lugares. Hay muchas aglomeraciones. Todavía hay problemas de pandemia, todavía el COVID-19 sigue atacando la vida de muchas personas. Por lo tanto, te invitamos a ser prudente, a que te cuides durante este tiempo navideño, durante este tiempo donde las personas entonces tienen motivos para celebración de Navidad. Algunos dicen, no se debe celebrar Navidad porque eso es pagano. Otros dicen, sí se debe celebrar Navidad porque eso es bueno. Bueno, yo no te voy a decir ahora a través de este medio que celebres o no celebres Navidad. Solo te voy a mencionar que Navidad es la celebración de las buenas nuevas para el mundo. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Sea cualquiera que sea el concepto de Navidad, la gente la menciona, sobre todo en el mundo occidental, y unos a favor y otros en contra, pero no podemos estar ajeno de ella. Es como Dios, el ateo dice no hay Dios y los otros decimos sí hay Dios. Sea cualquiera la situación que estés en contra o a favor, siempre lo estás mencionando. Igual la Navidad, sea que estés en contra o a favor, la estarías mencionando. Pero remitiéndonos a lo que dice la palabra del Señor, vuelvo a recordarte el texto bíblico, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Una realidad para los cristianos es que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, pero para poder morir tuvo que nacer. ¿Cuándo? No lo sabemos. No hay certeza en cuanto a la fecha de nacimiento, pero la realidad es que Él nació. Y la Navidad entonces, Navidad es natividad, nacimiento del Hijo de Dios. Sea cualquiera que sea la fecha, en cualquier mes que haya ocurrido, nació, y esa es la Navidad, el nacimiento del eterno Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Jesucristo. Ahora, veamos entonces, la Navidad es una celebración que se inició en el cielo. Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14 dice que en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a todos los que gozan de su favor. Huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Está hablando acerca de cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores y celebraban acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Como les digo, una celebración que comenzó en el cielo con los ángeles. Los ángeles celebraron 3 títulos sobre el nacimiento de Jesús. El primero fue nació el Salvador, Lucas capítulo 2, versículo 11. La salvación siempre ha sido el plan de Dios. Lo encuentras en Lucas capítulo 1, versículos 69 al 70. Pero igualmente la salvación en Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Capítulo 1, versículos 70 y 73, en cuanto a la salvación de nuestro Dios. Y la salvación viene de la misericordia de Dios, versículos 77 y 78.
Entonces, siempre ha sido el plan de Dios. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios y la salvación viene por la misericordia de Dios. Por eso los ángeles decían, nació el Salvador. Cuando le dieron el anuncio a María, el ángel Gabriel le dijo que le pondrían por nombre Jesús porque él salvaría al mundo de sus pecados. En San Mateo, en el capítulo 1 de la palabra del Señor. Entonces nació el Salvador. La salvación es la redención del pecado. Literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo. Era comprarlo para dejarlo libre. Eso era redención. Eso es lo que significa redención. Entonces era comprar el esclavo, redimirlo, pero con el propósito de dejarlo libre, no de dejarlo como esclavo. La salvación siempre conduce al servicio. Capítulo 1 de Lucas, versículos 74 al 75. Y también la gente necesita saber que la salvación y el perdón son posibles. Y eso es una realidad, como está allí en el versículo 77 de la palabra del Señor de Lucas capítulo 1. Entonces, ¿cuál es el primer título que da el ángel? Nació el Salvador. El segundo título es nació el Cristo, el Mesías anunciado. Lucas capítulo 2 versículo 11, el libertador. El término Cristo significa literalmente el Mesías y este proviene de la palabra ungido. La diferencia entre el Mesías del judaísmo y el cristianismo reside en que el judaísmo, a través de la Torá, la ley, promete la venida a la tierra para salvar a todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus de Israel. En el cristianismo se entiende la promesa como el regalo de Dios a la humanidad entera, como una garantía de redención para todos los hombres. Ese es lo que implica nació el Cristo anunciado por los ángeles. Pero también el tercer título es nació el Señor. Lucas capítulo 2 versículo 11. Señor. Esta palabra no se usa para referirse a lo que Jesús hace, sino a lo que Jesús es. Él es y será siempre el gobernante y soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Filipenses 2:11 dice que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces los ángeles están anunciando acerca de esto, de que nació el Salvador. Un día todo el mundo reconocerá que Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 de la palabra del Señor, las Escrituras. Entonces, mis hermanos y amigos, la condición social no es un impedimento para adorar al Salvador. O sea, la Navidad es una celebración que continuó y continuará en la tierra. En primer lugar, recuerda lo que les dije, comenzó en el cielo, los ángeles adorando y glorificando a Dios por el nacimiento del Hijo. Y también una celebración que continuó y continuará en la tierra. La condición social no es un impedimento para adorar al Salvador. Capítulo 2, versículo 8 del Evangelio de Lucas. Los primeros en oír la noticia del nacimiento del Mesías fueron unos pastores de ovejas. En aquel tiempo los pastores eran despreciados y vistos como mendigos y hasta ladrones. O sea, los pastores de ovejas, los que cuidaban el rebaño. El Salvador recién nacido se hallaba al alcance de ellos, les era accesible en su humilde posición. Si su nacimiento se hubiera anunciado en el palacio de Herodes, ellos no habrían podido estar allí, no habían podido entrar, no habían sido admitidos. Pero ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores nace en un pesebre cerca de donde ellos pueden ir a aquel establo y adorarle. La condición social entonces no es un impedimento para recibir
la bendición de la presencia de Dios, porque Él nos da su gloria. Allí en el versículo 9 dice, la gloria de Dios es la belleza de su espíritu, su carácter, todo lo que Él es. Gloria a Dios en las alturas, fue la proclama de estos ángeles. Pero igual también nos dice en el versículo 10 que nos libra de el temor. El nacimiento de el Mesías, el libertador, el Salvador, nos libra del temor. Versículo 10. Pero también nos mueve a compartir de él, como está en el versículo 17 y 18. Los pastores se levantan y dicen, vayamos hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces nos mueve el Señor a compartir de Él, de su gracia, de su amor, de su gloria, y nos mueve también a la adoración. Eso hicieron los ángeles e hicieron los pastores cuando llegaron allí al pesebre y adoraron al niño, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces la presencia de Él nos mueve a la adoración. Entonces no olvides en esta Navidad que Jesús es el Salvador del mundo. Les reitero entonces, los ángeles celebraron 3 títulos sobre el nacimiento de Jesús. Y eso es lo que yo celebro en cuanto a la Navidad, al nacimiento de Jesús. No celebro otra cosa, no celebro una fiesta pagana, no adoro a Papá Noel, no adoro ningún árbol, no hago ningún tipo de novenas o rezos, no tengo ningún tipo de amuleto en cuanto a ello, pero sí celebro de Navidad que nació el Salvador. También celebro que nació el Cristo, el Mesías anunciado por Dios y prometido como el libertador, y nació el Señor. Jesucristo es el Señor. Esa es la Navidad. Esa es la celebración. Cuando, si crees que nació en octubre, celébralo en octubre. Si crees que nació en abril, celébralo en abril. Si crees que nació en julio, celébralo en julio. Y si crees que fue en diciembre o que esta es la fecha para recordar el nacimiento del Señor, eso es lo que yo estoy haciendo, recordando el nacimiento de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es Navidad. Y qué gozo haber recibido ese regalo de Dios que nos da salvación y vida eterna. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo al mundo. No importa cuál fue el día de su nacimiento, lo que importa fue que nació. Con un propósito vino al mundo a redimirnos del pecado, a traernos salvación. Y nosotros creemos, oh Dios, que Jesucristo es tu Hijo, el Salvador del mundo, y que vino con ese propósito un día. Gracias por ese regalo maravilloso. Y eso lo celebro en el día de hoy y lo celebro todos los días de mi vida. Gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, continuaremos en la próxima hablando también acerca de quién se perdió la Navidad.